Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a resolver las famosas ecuaciones diferenciales homogéneas. En este video vamos a aprender dos cosas muy importantes. Primero, la demostración de este tipo de ecuaciones y como punto número 2 vamos a ver algunos ejemplos para que todo esto esté más claro. Pero antes de pasar con todo esto es importante definir qué es una función homogénea. Imaginemos una función de dos variables, f de x, y. Se dice que esta función es homogénea si cumple la siguiente identidad. En español, en vez de agregar la variable x, voy a agregar un nuevo parámetro, en este caso lambda de x. Y de igual forma, en vez de poner la variable y, voy a agregar un parámetro lambda de y. Si yo de alguna manera logro factorizar ese valor de lambda y encontrar la función primitiva o la función original, entonces yo puedo decir que esa función es una función homogénea de grado K. Para que todo esto esté más claro, veamos algunos ejemplitos. Ejemplo número 1. Probar si la siguiente función es una función homogénea. Entonces esto sería f de lambda de x, lambda de y. Muy bien. Donde vea x voy a agregar lambda de x. Donde vea y voy a agregar lambda de y. Aquí será perfecto. Lambda de x elevado al cubo más, en vez de x, muy bien, lambda de x multiplicado por cuánto, en vez de y, lambda de y elevado al cuadrado más 2 veces cuánto, en vez de y, lambda de y elevado al cubo. Muy bien. Aplicando un poquito de propiedades de exponentes, que podría ser aquí. Esto es lo mismo que decir cuánto, lambda al cubo por x elevado al cubo. Esto de igual forma, eso sería lambda, eso se puede repartir, lambda al cuadrado por y al cuadrado. Lambda por lambda al cuadrado me va a quedar más lambda elevado al cubo, multiplicado por cuánto, por x por y al cuadrado. Muy bien, x por y al cuadrado más 2 veces, de igual forma se puede repartir, lambda al cubo y al cubo. Me va a quedar lambda al cubo por y al cubo. Perfecto. Pregunta, ¿de alguna manera se puede factorizar ese valor de lambda? Sí, se puede. Lambda, lambda y lambda. Si factorizo me va a quedar de la siguiente forma. Lambda elevado al cubo multiplicado por ¿cuánto? X al cubo más x por y al cuadrado más 2 veces y elevado al cubo. Perfecto. Pregunta, ¿he logrado obtener mi función primitiva o mi función original? Sí, efectivamente. Esto puedo escribir de otra forma. Lambda elevado al cubo de la función primitiva f de x, y. Con lo que yo puedo decir confiadamente es una función homogénea de grado 3. Perfecto. Vamos con el ejemplo número 2. F de lambda de x, lambda de y. Esto va a ser igual a ¿cuánto? En vez de x, muy bien, lambda de x más el radical, en vez de x, lambda de x elevado al cuadrado menos, en vez de y, lambda de y elevado al cuadrado. Muy bien. Aplicando un poquito de exponentes y propiedades, esto va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente lambda multiplicado por x más el radical. Eso se puede distribuir. Lambda al cuadrado y x al cuadrado. Lambda al cuadrado, x al cuadrado. Menos, aquí de igual forma, lambda al cuadrado multiplicado por y al cuadrado. Pregunta, ¿podré hacer algún artificio matemático más? Sí. Puedo factorizar lambda al cuadrado y me va a quedar de la siguiente manera. Lambda de x más lambda al cuadrado multiplicado x al cuadrado menos y al cuadrado. Muy bien. Aquí puedo aplicar propiedades de radicales. Esto con la primera expresión y el radical con la segunda expresión. ¿Y qué me va a pasar?
va a pasar que va a quedar lambda de x más, va a quedar lambda al cuadrado multiplicado por x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí, verdad? Pero fijemos, eso se va a simplificar y simplemente me va a quedar el valor de lambda. Muy bien. ¿Qué más podría ser aquí? Ah, perfecto. Puedo factorizar este valor de lambda. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar lambda x más el radical x al cuadrado menos y al cuadrado. Pregunta, ¿he logrado tener mi función original o mi función primitiva? Sí, efectivamente. Esto puedo escribir de la siguiente forma. Lambda de la función primitiva f de x, y. Con lo que yo puedo decir confiadamente que esta es una función homogénea. ¿De qué grado? Muy bien, de grado 1. Dicho todo esto, ahora sí pasemos con el punto número 1. Demostración de este tipo de ecuaciones. Como en la mayoría de ecuaciones, primero tendré que ordenar mi ecuación que me van a dar en la forma general. Eso va a ser mi paso número 1. Perfecto. Vamos con el paso número 2. ¿Qué era? Muy bien. Identificar el tipo de ecuación diferencial que es. Pregunta, ¿cómo identifico este tipo de ecuaciones? De la siguiente forma. Veamos. Aquí en realidad tengo dos funciones. Una función m de x, y una función n de x, y. Al igual que hemos visto por definición, ¿qué podría hacer aquí? En vez de x voy a agregar un parámetro lambda de x y en vez de y voy a agregar un parámetro lambda de y. Si yo de alguna manera puedo factorizar ese valor de lambda, puedo decir que la función m es una función homogénea de grado k. Perfecto. De igual forma en la función n de x, y. Muy bien. ¿Cuándo se llama ecuación diferencial homogénea? Cuando ambas funciones son homogéneas pero del mismo grado. En ese caso reciben el nombre de ecuaciones diferenciales homogéneas de grado k. Ahora sí, vamos con el paso número 3. Resolver la ecuación diferencial. Estas ecuaciones diferenciales homogéneas también reciben el nombre de ecuaciones diferenciales de variables separables, porque mediante un cambio de variable vamos a transformar esta ecuación homogénea en una ecuación diferencial de variables separables. ¿Cuál es ese cambio de variable? Es el siguiente. Veamos. Voy a decir que y es igual a u de x, aunque también se puede utilizar x igual a u de y. Más adelante les voy a explicar cuándo utilizar este y cuándo utilizar este. Por el momento nos quedaríamos con el primero, y igual a u de x. Voy a diferenciar esta ecuación o este cambio de variable, me va a quedar de la siguiente forma: diferencial de y. Ahora sí, voy a reemplazar tanto mi cambio de variable como su diferencial en mi función original y me va a quedar de la siguiente forma: m x, en vez de poner y, ahora voy a agregar el cambio de variable, en este caso sería u de x, perfecto, por diferencial de x más n x, pero en vez de y voy a utilizar el cambio de variable u de x multiplicado por ¿cuánto? Diferencial de y. No puedo poner diferencial de y porque van a ser tres variables, pero ¿a qué es igual diferencial de y? Ah, ya lo tengo aquí. ¿A qué es igual esto? Diferencial de u multiplicado por x más u multiplicado por diferencial de x, y esto igual a 0. Perfecto. Ahora sí, fíjense, aquí hay algo interesante. Como esta es una función homogénea, yo voy a poder factorizar ese valor de x. En este caso me va a quedar x de grado k de la función m. Como he factorizado, me va a quedar simplemente 1, u por diferencial de x más. De igual forma, como es una función homogénea, voy a poder factorizar el valor de x. Me va a quedar x de grado k de la función n. En vez de x, como se ha factorizado, simplemente 1, u. Y todo esto por diferencial de u multiplicado por x más u por diferencial de x igual a 0. Aquí pasa algo interesante. Como lo hemos visto en la identificación, lambda de k, aquí de igual forma se van a poder simplificar ambos valores y me va a quedar simplemente m1, u por diferencial de x más,
Como esto está simplificado, esto puedo repartir esto con la primera expresión y esto con la segunda expresión. Me va a quedar n 1,u por diferencial de u multiplicado por x más n de 1,u multiplicado por u por diferencial de x igual a 0. Ya se está tomando forma. Puedo factorizar los diferenciales de x y me va a quedar diferencial de x de ¿cuánto? Muy bien, m de 1,u más, esto va a quedar simplemente, puedo decir u por n de 1,u. Muy bien, listo. Y esto se va a quedar solito y va a ser simplemente n de 1,u diferencial de u multiplicado por x igual a 0. Veamos, ¿esta ecuación será una ecuación diferencial de variables separables? Sí, porque esta función solo depende de u y lo puedo llevar a dividir. Esta función que me está molestando, en este caso x, lo puedo llevar a dividir y me va a quedar de la siguiente forma: diferencial de x partido en x más, esto va a ir a dividir y va a ser n 1,u y todo esto sobre m de 1,u más u por n de 1,u diferencial de u igual a 0, que como podemos apreciar efectivamente es una ecuación diferencial de variables separables. Puedo integrar la primera expresión, la segunda y finalmente la tercera. Dicho todo esto, ya podemos pasar con el punto número 2, pero antes déjame darte un consejo de conejo. Si la estructura n de x, y es una función más simple, más cortita que la estructura de la función m de x, y, se debe usar el cambio de variable y igual a u de x. De igual forma, si la estructura o la función m de x, y es más simplecita, más corta que la función n de x, y, se debe utilizar el cambio de variable x igual a u de y. Esto de alguna manera hace que las integrales se vuelvan más fácil de resolver. Veamos como ejemplo número 1, dice resolver la siguiente ecuación diferencial. Entonces, como paso número 1, primero tendré que, perfecto, ordenar mi ecuación en la forma general. Lo que está dividiendo puede pasar a multiplicar y de igual forma lo que está dividiendo puede pasar a multiplicar y me va a quedar de la siguiente manera: 2x por y diferencial de y igual 3 veces y al cuadrado menos x al cuadrado y todo esto multiplicado por diferencial de x. Ya se está apareciendo. ¿Qué más le falta? Que sea igualado a 0. Esto puede pasar al otro miembro con signo cambiado, negativo. Me va a quedar 3 veces y al cuadrado menos x al cuadrado multiplicado por diferencial de x menos 2 veces x por y diferencial de y igual a 0. Listo. Que como pueden ver, he podido ordenar mi ecuación en la forma general. Esto sería la función m y esto sería la función n de x. El paso número 2 era, muy bien, identificar el tipo de ecuación que era. En este caso, verifiquemos si es una función o una ecuación diferencial homogénea. ¿Cómo hago eso? En vez de poner x y y, voy a agregar lambda de x y lambda de y. Y de igual forma, en vez de x y de y, voy a agregar lambda de x, lambda de y. Si yo puedo factorizar en un grado k, puedo decir que efectivamente es una ecuación diferencial homogénea. Entonces veamos. Esta es la función m y esta es la función n. En vez de y, voy a agregar lambda de y. En este caso me va a quedar 3 veces lambda de y elevado al cuadrado menos lambda de x elevado al cuadrado, todo esto multiplicado por diferencial de x menos 2 multiplicado por x, pero en vez de x, ¿qué voy a agregar? Igual lambda de x y me va a quedar lambda de x multiplicado por lambda de y por diferencial de y igual a 0. De aquí, ¿qué podría ser? Puedo repartir lambda al cuadrado y al cuadrado, lambda al cuadrado y x al cuadrado, y voy a poder factorizar lambda y me va a quedar lambda al cuadrado por 3 veces y al cuadrado menos
x al cuadrado por diferencial de x. Muy bien. Menos lambda por lambda, lambda al cuadrado multiplicado por 2 veces x por y, diferencial de y igual a 0. Que como podemos observar, otra vez es retornado a mi función primitiva, la función m, y todo eso es la función n. Por tanto, como son del mismo grado, yo puedo decir que esta es una ecuación diferencial homogénea de grado 2. Perfecto. El paso número 2 solo me sirve para identificar, nada más. Ahora sí, vamos con el paso número 3. Resolver la ecuación diferencial. ¿Cómo resuelvo esta ecuación diferencial? Entonces, consejo de conejo. Veamos. Si la función n de x, y es de estructura o es una función más simple que m de x, y, se debe aplicar el cambio de variable y igual a u de x. En este caso veamos, ¿cuál es la función más simple? ¿La m o la n? Podemos observar que la n es más simple que la función m. Entonces, por tanto, el cambio de variable que me aconsejan es hacer y igual a u de x. Voy a diferenciar esto y me va a quedar diferencial de y. Esto recordemos que es un producto, diferencial de u por x más u por diferencial de x. Ahora voy a reemplazar tanto mi cambio de variable como su diferencial en mi función, en esta función, y me va a quedar de la siguiente manera: paréntesis 3 en vez de y en función u de x elevado al cuadrado. Muy bien. Menos x al cuadrado. Perfecto. Por diferencial de x menos 2 veces x en vez de y. Voy a utilizar el cambio de variable. En este caso sería u de x multiplicado por ¿cuánto? Diferencial de y. No puedo poner diferencial de y porque van a ser 3 variables. Entonces utilizo esto, ¿verdad? Y va a ser igual a ¿cuánto? Diferencial de u multiplicado por x más u por diferencial de x igual a 0. Muy bien. Ahora tengo que ordenar esta ecuación otra vez a la forma general. Entonces, un consejo que les doy viene de aquí. Siempre se va a poder factorizar ese lambda de grado k. En este caso, si podemos observar, fíjense, esto sería u al cuadrado, x al cuadrado, ¿Qué se puede factorizar de aquí? Muy bien, x al cuadrado, y me va a quedar simplemente 3 de u al cuadrado menos 1, diferencial de x. ¿Sí, verdad? De igual forma, fíjense aquí, ¿qué se podrá hacer? X por x, x al cuadrado. Voy a poder sacar ese valor, x al cuadrado, y me va a quedar simplemente 2 veces u multiplicado por todo esto, diferencial de u por x más u por diferencial de x igual a 0. Y aquí pueden observar, x al cuadrado con x al cuadrado se van a simplificar y esto me facilita los cálculos. Ahora, ¿qué hago aquí? Esto lo puedo dar tal y como está, 3u al cuadrado menos 1 por diferencial de x. Aquí se puede repartir esto, ¿verdad? ¿Esto qué va a quedar? 2u por la primera expresión y 2u por la segunda expresión. ¿Cuánto será? Menos por más, menos 2 veces u, diferencial de u multiplicado por x, menos por más, menos 2u multiplicado por u, 2 veces u al cuadrado, diferencial de x igual a 0. Listo, ya se parece alguito. ¿Qué más podría ser? Factorizar el diferencial de x. Si factorizo eso, ¿qué me va a quedar? Diferencial de x, ¿de cuánto? 3u al cuadrado menos 1 menos 2u al cuadrado. Muy bien. Y el término solito, en este caso sería menos 2u diferencial de u multiplicado por x igual a 0. Veamos, ¿qué más se podría hacer aquí? Esto son términos semejantes. 3 menos 2 me va a quedar simplemente 1. Y esto va a quedar u al cuadrado menos 1 por diferencial de x menos 2 veces u diferencial de u. O que también lo puedo poner
x por diferencial de u igual a 0. Que como pueden ver, he ordenado mi ecuación a la forma general. Ahora me hago la pregunta, ¿esta ecuación será una ecuación de variables separables? Sí, efectivamente, lo que está multiplicando podría pasar a dividir. Aquí, ¿quién me está molestando? La variable x. Lo que está multiplicando yo podría pasarlo a dividir. Y me va a quedar de la siguiente forma. Diferencial de x partido en x menos 2 veces u al cuadrado menos 1 por diferencial de u igual a 0. Ahora sí me toca integrar. La primera integral, la segunda integral, la tercera integral. La primera integral, ¿a qué será igual? Muy bien, esto automáticamente es logaritmo de x menos. ¿A qué será la segunda integral? Utilizaremos nuestra pizarra para hacer el cálculo auxiliar. Veamos, esto va a ser directamente, ¿parece un cambio de variable? Sí, fíjense, u al cuadrado menos 1, su parejita o su derivada está en el numerador, entonces ahí va a ser mi cambio de variable. Yo voy a decir, por ejemplo, t u al cuadrado menos 1. Voy a diferencial de t 2 veces u por diferencial de u. Efectivamente tengo, sí, tengo todo esto, ¿verdad? Entonces reemplazo, me va a quedar simplemente la integral de ¿cuánto? Todo esto yo lo he llamado diferencial de t. Muy bien, partido en ¿cuánto? Esto lo he llamado igual a t. Y esto es logaritmo de t. ¿Pero cuánto vale t? Logaritmo de t es igual u al cuadrado menos 1. Muy bien. Entonces, la integral de todo eso sería directamente logaritmo de u al cuadrado menos 1. ¿Igual a cuánto? Aquí podría poner c, pero como todos me sale logaritmo, me conviene poner logaritmo de c. Listo. Si lo dejo así, la respuesta está correcta. Pero se puede ver mejor o de una forma más presentable si aplico algunos artificios matemáticos, en este caso las propiedades de los famosos logaritmos. Podemos utilizar la propiedad número 3. La diferencia de logaritmos se puede expresar como el cociente, la división de logaritmos. Esto me va a quedar de qué forma: logaritmo de x partido en u al cuadrado menos 1, ¿sí, verdad? ¿Igual a cuánto? Al logaritmo de una constante. ¿Qué se va a hacer aquí? Se puede simplificar logaritmo con logaritmo y me va a quedar simplemente ¿cuánto? X sobre u al cuadrado menos 1 igual a una constante. Lo que está dividiendo puede pasar a multiplicar y va a quedar x igual constante multiplicado por u al cuadrado menos 1. ¿Pero a qué es igual u? Aquí está. U es igual, si despejo, y sobre x. Entonces x igual a c multiplicado por y sobre x, y todo eso elevado al cuadrado, que sería al cuadrado menos 1. Muy bien. Ya parece un poco más presentable, pero podés un último artificio matemático, y es miembro a miembro multiplicar la ecuación por ¿cuánto? Para que eso se simplifique, x al cuadrado, y me va a quedar de la siguiente forma: x al cuadrado por x elevado al cubo igual a c, esto por la primera expresión se van a simplificar y va a quedar simplemente y al cuadrado menos esto por la segunda expresión, x al cuadrado. Y esto sería la solución de mi ecuación diferencial del ejemplo número 2, resolver la siguiente ecuación diferencial. Entonces, de igual forma, paso número 1, primero tendré que ordenar mi ecuación que me están dando a la forma general. Veamos, ¿cómo hago esto? Dice y x', lo mismo que decir, en este caso, diferencial de x respecto de y igual y por la secante de x partido en y más x. Muy bien, de igual forma, lo que está dividiendo puede pasar a multiplicar a toda esa expresión y me va a quedar y por diferencial de x igual corchetes de y secante de x partido en y más x, y todo esto multiplicado por
diferencial de y. Esto que está con signo positivo puede pasar con signo cambiado, en este caso signo negativo. Y me va a quedar y por diferencial de x menos todo esto, y secante de x sobre y más x diferencial de y igual a 0. Muy bien, y como pueden observar, he llegado a la forma general. Esto sería la función m de x, y, y eso sería la función n de x, y. Perfecto. Ahora sí, como paso número 2, identificar el tipo de ecuación diferencial que era. En este caso, probemos si es una ecuación diferencial homogénea. En esta ecuación, en vez de y, voy a agregar lambda de y multiplicado por diferencial de x menos corchete lambda de y multiplicado por la secante, en vez de x, lambda de x, y en vez de y, lambda de y más x, pero en vez de x voy a agregar lambda de x, y todo esto multiplicado por diferencial de y igual a 0. Perfecto. Fíjense, ¿qué se puede hacer aquí? Se va a simplificar lambda con lambda. ¿Se puede factorizar aquí? Sí, se puede factorizar un valor de lambda y me va a quedar lambda multiplicado por y diferencial de x. Aquí se podrá factorizar un valor de lambda. Sí, lambda y lambda. Y me va a quedar menos lambda corchetes de y por la secante de x sobre y más x multiplicado por diferencial de y. De igual forma, fíjense, esto es igual a la función primitiva m y todo esto es igual a la función primitiva n. Por tanto, puedo decir que efectivamente esta es una ecuación diferencial homogénea de grado, en este caso 1. El paso número 2 solo me sirve, recordemos, para identificar si efectivamente es homogénea. Vamos con el paso número 3, resolver la ecuación diferencial. ¿Cómo resuelvo? Consejo de conejo. Si la estructura de m de x, y es más simple o es más pequeña que la estructura de n de x, y, el cambio de variable que se sugiere es x igual a u de y. Veamos si cumple esta condición. Efectivamente, m o la estructura de m es más fácil que la estructura o que la función n de x, y. Por tanto, el cambio de variable que me sugieren que es hacer x igual a u de y. Listo. ¿Qué va a ser mi objetivo? Transformar toda la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial, a la nueva variable. En este caso la variable u y la variable y. Hago eso. Voy a diferenciar esto. Diferencial de x, esto es un producto. Diferencial de u, la segunda sin derivar, más la primera tal como sea por la segunda derivada. En este caso diferencial de y. Voy a reemplazar esto en mi ecuación principal. En este caso y lo dejo como está, no me está molestando. Y multiplicado por ¿cuánto? Diferencial de x me está molestando. ¿A qué es igual? Ah, perfecto. Diferencial de u multiplicado por y más u por diferencial de y. Menos, en este caso, y no me está molestando, lo dejo como está. Y por la secante x. Pero x ¿cuánto vale? U sobre y partido de y. Más x me está molestando, sí, en función u de y todo eso multiplicado por diferencial de y igual a 0. Listo. Otra vez, mi objetivo es transformar esta ecuación a la forma general. Un consejo que les doy, siempre se va a poder factorizar ese valor de lambda de grado k. Entonces aquí, como podemos apreciar, ¿qué se puede factorizar? En este caso ya está factorizado y, aquí puedo factorizar el valor de y. Me va a quedar y por diferencial de u multiplicado por y más u por diferencial de y menos factorizo y me va a quedar simplemente secante. Aquí también se puede simplificar y con y me va a quedar simplemente secante de u más u, y todo eso por diferencial de y igual a 0.
Y efectivamente, fíjense, se va a poder simplificar el valor de y. ¿Qué más podría ser ahí? Perfecto. Eso podría ser partir, ¿verdad? Eso por el primero, eso por el segundo. El objetivo es llegar a la forma general. Esto va a quedar diferencial de u multiplicado por y más u por diferencial de y menos por más menos secante de u por diferencial de y secante de u por diferencial de y menos por más menos. Me va a quedar simplemente u por diferencial de y esto igualado a 0. ¿Qué más se puede simplificar aquí? Como podemos observar, son términos semejantes de signo cambiado, se van a simplificar y simplemente me va a quedar diferencial de u multiplicado por y menos la secante de u por diferencial de y igual a 0. Me hago la pregunta, ¿será una ecuación diferencial de variables separables? Sí, efectivamente. Esto me está molestando, lo que está multiplicando puede pasar a dividir. Y de igual manera, lo que está multiplicando puede pasar a dividir y me va a quedar diferencial de u secante de u menos diferencial de y sobre y igual a 0. Listo. Ahora sí, tengo que integrar la primera integral, la segunda integral y la tercera integral. ¿A qué será esta integral? La integral de 1 sobre secante de u. Recordemos un poquito de trigonometría. ¿A qué era igual la secante de u? Era igual a 1 sobre coseno de u. ¿Sí, verdad? O también de forma análoga yo puedo decir que el coseno de u es igual a 1 sobre la secante de u. Entonces, ¿a qué es igual esto? Simplemente había sido la integral de coseno de u diferencial de u. ¿Y a qué es igual la integral de coseno de u? Muy bien, al seno de u. Listo. Entonces, la solución de esta integral es directamente seno de u menos la integral de esto, muy conocida, logaritmo de y. La integral de 0 puedo poner simplemente una constante. En este caso, ¿cuánto vale u? Y aquí puedo despejar y u vale igual a x sobre y. Entonces, la solución será el seno de x partido en y menos logaritmo de y igual a una constante. Esto ya es la solución de mi ecuación diferencial. ¿Sabías que la palabra homogéneo viene del griego antiguo homos, que significa mismo o semejante, y la palabra genos, que quiere decir clase, género o linaje? En palabras simples podemos decir que la palabra homogéneo quiere decir características similares. Cuando una persona decide entregarle su vida a Jesús, deja de ser creación de Dios y se vuelve hijo de Dios. Como hijo de Dios tiene bastantes responsabilidades, pero también privilegios. Y un privilegio es lo que dice en el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hace mucho tiempo atrás había una viejita la cual estaba pasando momentos muy complicados. Su familia no estaba y todo lo que tenía de víveres se le había acabado. Esta viejita lamentablemente estaba en una situación bien crítica, ¿ya? Cada vez que abría su refrigerador estaba completamente vacío, pero ella no dejaba de confiar en Dios. Empezaba a cantar, empezaba a alabar, y los vecinos que estaban al lado de su casa se negaban constantemente por las canciones y por las cosas que ella hacía. Ellos eran ateos. En un momento el papá de esa familia decide hacerle una mala jugada a aquella viejita y dice: esa vieja ya me tiene harto. Hijo, saca $100 de mi bolsillo, vas a ir al supermercado y vas a comprar todo lo que encuentres, y vas a ir a su casa de esta vieja, y cuando vayas a su casa tocas la puerta, ella te va a abrir y seguramente te va a preguntar: ¿y estas cosas quién ha traído? Tú en ese momento le vas a decir: el diablo me ha mandado, y ojalá que esa vieja se muera de una vez y nos deje de estar molestando con sus alabanzas, con sus canciones, con sus prédicas. Entonces el chiquito va al mercado y compra todo lo que encuentra. Va a la casa de la señora, de la viejita, y toca la puerta. Y resulta que la viejita sale y le dice el chiquito: señora, se le ha traído todo esto.
Y la señora sale contenta y feliz. Y le abraza al chiquito y le dice, ay hijito, gracias, que Dios te bendiga. Y ya está por cerrar la puerta cuando se suelta, el chiquito se acuerda y le dice, no, señora, un cachito. Y pone su pie y dice, pero no me va a preguntar, ¿quién le está mandando todo esto? Y la señora le dice, con una sonrisa en su carita, no te preocupes, hijito, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Recuerda, Salmos 23. Y ya para terminar el video te invito a que revises el libro del mundo de las ecuaciones diferenciales, el tema de ecuaciones diferenciales homogéneas. Aquí vas a encontrar ejercicios resueltos y propuestos para que practiques un poco más. Ya sabes, si te gustó el video, dale tu manito, suscríbete al canal, nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.